Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Ortega Mesa. Esta es mi materia de fisiopatología número 2 y estudio en la Universidad del Valle de México, Campus Saltillo. El día de hoy vamos a ver métodos para diagnóstico de los agentes infecciosos. Antes que nada, me gustaría que definiéramos qué es una infección. Pues a la infección la podemos definir como la presencia y multiplicación del microorganismo en los tejidos del huésped, o sea, del hospedador. O también lo podemos decir de otra manera. Por ejemplo, este va a ser un proceso que va a ser causado por una invasión de tejidos, fluidos o cavidades del organismo, normalmente estériles por microorganismos patógenos o, en otra parte, potencialmente patógenos. Un proceso infeccioso va a representar lo que es la interacción de un microorganismo con un macroorganismo, en este caso el huésped humano, bajo ciertas condiciones ambientales. La interacción puede ser muy variable dependiendo de factores como las características del microorganismo, la cantidad de inóculo y factores dependientes del huésped como la respuesta inmunitaria. Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico o cómo podemos hacer el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad infecciosa va a partir en un principio de una hipótesis diagnosticada generada por lo que sería una valoración de varios datos clínicos, epidemiológicos u otros, ya sean físicos, radiológicos, etc. La confirmación del proceso y la identificación del agente causal conforman el diagnóstico microbiológico o etiológico de la enfermedad infecciosa, el cual se lleva a cabo en el laboratorio de microbiología. El primero que vamos a ver, y es uno de los más importantes, es el cultivo. Aquí, una prueba de cultivo de bacterias puede detectar bacterias perjudiciales en el cuerpo. Durante una prueba de cultivo de bacterias, se toma una muestra de sangre, orina, piel u otra parte del cuerpo. Hay que saber aquí que el tipo de prueba va a depender del lugar en el que se sospecha la infección. Ahora bien, hablemos de la histología. Algunos agentes infecciosos se pueden ver en cortes teñidos con hematoxilina eosina, el cual les puse ahí en la imagen. Ahí podemos detectar, por ejemplo, el virus del herpes simple, el cual también está aquí en la imagen. Sin embargo, muchos agentes infecciosos se ven con tinciones especiales que identifican los microorganismos a partir de las características particulares de su pared celular o su cápsula, o después el marcado con anticuerpos específicos. Enseguida de esto tenemos lo que es la serología. Las infecciones agudas se pueden diagnosticar mediante serología, ya que detecta anticuerpos específicos de lo patógeno en el suero. La presencia del anticuerpo específico, inmunoglobulina M, poco después del inicio de los síntomas, a menudo es diagnóstica. Otra alternativa es medir las concentraciones de anticuerpos específicos en las fases iniciales, o se hace en un momento agudo, y de nuevo a las 4 a 6 semanas, o se hace en la convalecencia. Después, esto claro, de una infección. Un aumento de la concentración de 4 veces su valor normal suele considerarse un diagnóstico. Los métodos de valoración de anticuerpos séricos van a ser muy útiles para el diagnóstico, por ejemplo, de la hepatitis vírica. Ahora, el siguiente que vamos a ver aquí es el proceso de diagnóstico molecular. Las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de las polimerasas y la amplificación medida por transcripción, se utilizan para el diagnóstico de la gonorrea, la infección por clamidia, la tuberculosis, etc. Los métodos moleculares son mucho más sensibles que el estudio convencional en algunos patógenos. Por ejemplo, el estudio de la encefalitis por VHS mediante PCR del líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad aproximada del 80%, mientras que la del cultivo vírico del LCR es inferior al 10%. De igual modo, las pruebas de ácido nucleico para clamidia genital detectan entre un 10 a un 30% más de casos que el cultivo convencional de clamidia. Ahora, por último, podemos ver aquí lo que sería la proteómica. La espectrometría de masas permite identificar los microorganismos en función de su contenido proteico y se ha introducido en los laboratorios de análisis clínicos rutinarios. Este aporta la ventaja de permitir una identificación rápida de las especies bacterianas, pero no sirve para el estudio de la sensibilidad antibiótica, por lo cual se sigue necesitando un cultivo. Esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado. Aquí les voy a dejar a continuación una de las bibliografías que utilicé y sería todo. Muchas gracias, que tengan un buen día.